toda la gloria sea para Él por siempre y para siempre. Estamos una vez más aquí, después de un tiempo de ya no subir videos ni compartir la palabra de Dios a través de este medio. Estamos nuevamente de regreso. Hemos estado librando batallas y luchas en las que el Señor nos ha dado la victoria a pesar de tantos errores y tropiezos que tenemos. Hoy quiero hablarles con ustedes, después de haber pasado un tiempo sin estar compartiéndoles la palabra. Quiero compartirles este tema que se llama también Después de 2000 años. Después de 2000 años. Como siempre, te pido que no dejes de escuchar esta predicación, este estudio hasta el final. No saques conclusiones antes de tiempo. Es bueno tener tu Biblia a la mano, un cuadernito para apuntar. Va a ser un tema un poquito complejo, a algunos, como siempre, no les gusta, a otros les va a gustar. Lo importante es que aunque haya algunos que no les guste y otros que sí les guste, lo importante es que siempre cumplamos con lo que nos toca con Dios. Él se encargará de hacer la obra en cada uno. Vamos a comenzar este estudio leyendo ese pasaje de Proverbios que es como un reto para todos los cristianos. Dice en el nombre de Jesús: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñar. Toda la Biblia es un libro que está abierto para que cualquier persona lo lea y nos guíe a la vida eterna. Pero también es un libro que está lleno de misterios ocultos y que únicamente los van a poder descifrar aquellos que tengan el deseo de acercarse a Dios para aprender cada vez más de Él. No vamos a descifrar jamás toda la Biblia, eso es imposible, salvo lo que Dios nos quiera ir mostrando a cada uno de acuerdo a nuestra madurez en el Señor, de acuerdo a nuestro entendimiento, pero por sobre todo de acuerdo a nuestra humildad ante Él. Vamos entonces a comenzar este estudio que, como siempre, al final va a traer bendición y por su misericordia nos va a hacer meditar. Muchos cristianos creían que el regreso del Señor Jesucristo por su iglesia sería en su tiempo de mayor fe. Algunos lo aseguraban hace cerca de 30 años. Pasó el tiempo y luego hace 20 años. Y así fue disminuyendo la fecha hasta que por fin dijeron que el regreso de Jesucristo o el fin del mundo sería en el año 2000. Pero ¿en dónde la Biblia afirmaba tal cosa? En ninguna parte. ¿Por qué entonces los cristianos en esos años creímos esto? La respuesta es sencilla. Era porque confiábamos que la persona que se paraba detrás del púlpito, en este caso el pastor, era un ser entregado a Dios y por lo tanto él o ella tenían la verdad absoluta porque Dios se las había revelado. O quizás porque lo decía un predicador muy famoso y su palabra era ley para nosotros, pues por algo era tan famoso, porque según nosotros Dios lo había hecho famoso. Y debido a eso, millones de cristianos decíamos: ya se escuchan las pisadas del Señor, ya su venida está a la puerta. Pero pasaba un año y el Señor no venía. Pasaban 2 años, 10 y el Señor no se veía que fuera a venir. Tampoco faltaron en aquellos días los hermanos que se dejaban llevar por sus emociones o supuestas revelaciones que, según decían, Dios mismo les había dado, o los que ahora abundan por todas partes, aquellos que en cada desastre, guerra o epidemia ven el regreso del Señor sin que suceda nada. Algunos lo anunciaron hasta con fecha, como fue el pastor Guillermo Miller o el señor Carlos Russell de los Testigos, o una lista de profetas fallidos, pero el Señor nunca vino. ¿Por qué? Simplemente porque no era el tiempo. ¿Por qué se llama nuestro estudio Después de 2000 años? Antes de responder,
quiero tomar dos textos que nos explicarán por qué tantos creíamos esas supuestas revelaciones o enseñanzas equivocadas que nos llevaron a ilusionarnos con el regreso del Señor, y son los siguientes. En el Evangelio de Mateo 24:15 dice en el nombre de Jesús, si lo quieres buscar en tu Biblia o apuntarlo en tu cuaderno para revisarlo después. Dice: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Hago referencia a la última frase, el que lee, entienda. Eso fue lo que nos pasó a muchos en esos años y sigue sucediendo hoy en día, que leemos pero sin poner atención a la lectura. Ahora leamos Isaías 28:10. Dice en el nombre de Jesús: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Nuestro segundo error fue este: nunca cotejábamos con las mismas escrituras lo que oíamos para ver si lo que nos decían era correcto o era un error, o hasta para comprobar si lo que nos decían era bíblico o no, como el mismo apóstol Pablo nos enseña en la primera carta a los Corintios, el capítulo 4 y versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos se envanezcan unos contra otros. Este hombre de Dios nos dice que si algo no está escrito, ni siquiera debemos pensarlo. Ahora, debemos agregar a nuestro comentario que aunque esté escrito lo que nos están diciendo, debemos comprobar si es correcto como se nos está enseñando, como también el mismo apóstol recomienda en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice en el nombre de Jesús: esta es la tercera que voy a ustedes. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, nuestros testigos tienen que salir de las mismas escrituras, buscándolos un poquito allá, otro poquito allá, renglón tras renglón, libro sobre libro. Como no lo hicimos nosotros en aquellos días, y seguramente ahora muchos tampoco lo están haciendo, no nos dimos cuenta que nuestros líderes estaban enseñándonos mal, o en el peor de los casos hasta engañándonos, con o sin intención, porque nunca faltan algunos malintencionados que por dinero enseñan por ganancias deshonestas enseñan doctrinas erróneas. Bueno, hoy por la misericordia de Dios no vamos a caer en el mismo error y vamos a ver por qué el Señor no vino antes del año 2000, y también comprobaremos por medio de las Escrituras si el tiempo de su regreso está ya listo o todavía faltan muchos años. Tal vez algún hermano diga: sí, eso ya lo sabíamos, que la venida del Señor está cerca. Pero eso mismo dijimos nosotros hace muchos años, cuando nuestros pastores nos decían que la venida del Señor ya estaba cerca. Porque existe una gran diferencia entre creer que el Señor ya viene y tener las pruebas de que el Señor ya está cerca. Y eso es lo que vamos a obtener hoy, pruebas. En el libro del profeta Oseas, y toda la gloria sea para Dios, dice en el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice en el nombre de Jesús: vengan y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Dice aquí: nos dará vida después de 2 días. Ya pasaron más de 2700 años de esa profecía, y aquellos que vivieron en el tiempo de Oseas y que murieron no han vuelto a vivir. Y él dijo que esto pasaría después de 2 días, y no vivieron. Por lo tanto, no eran días de 24 horas, sino días proféticos. Por lo mismo vamos a ver a cuánto equivale un día profético. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto también está en el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 4.
Entonces después de 2 días es igual a después de 2000 años. Pero continúa diciendo, en el tercer día no resucitará. Por lógica, el tercer día es el tercer milenio. ¿Y cuándo comenzó este tercer milenio? Voy a poner un ejemplo antes de contestar. Cuando en tu reloj marcan, por ejemplo, las 11:59 p.m. del lunes, una vez que el reloj marca 0:00 segundo, ya es martes. Es decir, 1 segundo después de las 12 p.m. ya es un nuevo día. Por lo tanto, 1 segundo después de las 12 p.m. del último día del año ya es un año nuevo, ¿cierto? De hecho, cuando se festeja el año nuevo, en cuanto suenan las campanas marcando las 12 p.m., la gente comienza a festejar el año nuevo. Pues aquí es lo mismo, 1 segundo después de las 12 p.m. del año 2000 comenzó un nuevo año y un nuevo milenio, o sea, un nuevo periodo de 1000 años que para el estudio que tenemos ahora sería el comienzo del tercer día profético de Oseas. Por eso dijo, después de 2 días, después de 2000 años, y al comenzar el tercer día comenzaría un nuevo periodo de 1000 años, el tercer día. Ahora, ¿y a quién le dará vida a Dios después de 2000 años? Antes de responder, recordemos que dar vida a un muerto nosotros le llamamos resucitar. Entonces debemos preguntar, ¿y a quién resucitará Dios después de 2000 años? Que la misma Biblia responda. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17, dice en el nombre de Jesús, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hasta aquí todo es bastante claro y nos demuestra una cosa, que nuestros maestros antiguos nunca vieron que el regreso de Jesucristo por su iglesia sería después de 2 días. Es muy claro que dice después. Quiere decir que no vendría antes. Tendrían que pasar 2000 años para que el Señor regresara. Pero ¿a partir de cuándo se debe empezar a contar el tiempo para que transcurrieran los 2000 años? ¿Desde el nacimiento del Señor o desde Oseas? ¿O desde dónde? Bueno, la respuesta es que para que alguien regrese, primero tiene que irse. Ahora veamos una vez más qué dice el libro de Oseas, un capítulo antes, el capítulo 5 y versículo 15. Dice en el nombre de Jesús: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Quién es el que se iba a ir para después volver hasta que Israel reconozca su pecado? Recordemos que este pasaje de Oseas es la misma profecía que estamos estudiando. Recordemos que en la Biblia original no existe capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Es un libro corrido. Así que esta es la misma profecía. Así que si nuestra interpretación que estamos dando es correcta, este mismo pasaje también debe de señalar al Señor Jesús como estamos hablando. Vamos a comprobarlo. En Lucas capítulo 13, versículo 34 al 35 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y les digo que no me verán más hasta que llegue el tiempo que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es más que sorprendente. El Señor se fue y ya de volver, exactamente como dice la escritura de Oseas, para darle vida después de 2 días a los que murieron creyendo en Él y al mismo tiempo, cuando ellos suban, llevarse a su iglesia.
pero que nadie diga que se está manipulando los versículos. Vamos a comprobar la exactitud de lo que se está estudiando. Ahora veamos un poquito allá. ¿Cuándo se cumple esta profecía? Oseas dijo, en la angustia me buscarán. En la angustia me buscarán. ¿Y qué dice el profeta Jeremías acerca de esto? Capítulo Jeremías 37 dice en el nombre de Jesús: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El profeta Oseas dijo que lo buscarían en medio de la angustia, y Jeremías lo confirma, pero añade algo más, que no hay otro tiempo igual a este. ¿Y qué dijo el Señor Jesús sobre este tiempo? Leamos Mateo 24:1, dice en el nombre de Jesús: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Alabado sea Dios, toda la gloria al Cordero y bendito su Espíritu. Bien dice la Escritura, que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero a nosotros con su misericordia nos toca escudriñarlo. Y no me alegro de lo que dice aquí sobre Israel, jamás, pues es el pueblo bendito de Dios. Me gozo en la revelación de su palabra que hoy nos es dado. Hermanos, parece tan fácil de descubrir todo esto, pero como está escrito. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿quiere decir que Dios no tuvo misericordia de nuestros hermanos de generaciones pasadas y de nosotros sí? En ninguna manera, pero eso lo dejaremos para el final. Ahora continuemos comprobando que el regreso del Señor sería después de 2000 años. Lucas 13:32 dice en el nombre de Jesús: y les dijo, vayan y digan a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Otra vez aparece la misma similitud de los pasajes anteriores. Hoy y mañana son 2 días, y en el tercer día terminará su obra. Después de que el Señor le mandara decir esto a Herodes, pasaron más de 3, 4 días, semanas y meses. Así que una vez más eran días proféticos, y a todos los que hemos creído en el Señor, nos consta y hemos podido comprobar que esta profecía es verdad. Dice el Señor, hoy y mañana hecho milagros y hago milagros y termino mi obra, hago curaciones. Y durante 2000 años el Señor no ha dejado de salvar pecadores, de echar fuera demonios y de seguir haciendo milagros, tanto en su pueblo, en la iglesia y hasta en algunos que aún no han creído en su sacrificio, pero que Él les manifiesta su misericordia para que sean salvos. Toda la gloria es para Dios y alabado sea su nombre. Veamos un pasaje más. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 4. Capítulo 4, versículo 3 y 4. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. De aquí nos saltamos hasta el versículo 40, porque la historia es larga y ya la conocemos. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. El Señor se quedó 2 días con los samaritanos, un pueblo rechazado por los judíos. La mujer misma lo dijo, y ese pueblo repudiado puede representarnos a nosotros, un pueblo que hasta ahora nos rechazan los judíos, llamándonos con desprecio los goyim. Pero eso también es parte de una profecía bíblica. Dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato los provocaré a ira. 2 días lleva el Señor con nosotros. Después, al tercer día fue a Galilea, un pueblo judío habitado por muchos gentiles. Esto simboliza los días finales, espero estar en lo correcto delante de Dios, en donde el Señor salvará tanto a judíos como a gentiles durante el último periodo de 7 años, pero eso es otro tema. Pasemos al último pasaje de las Escrituras que vamos a citar para esta demostración de los 2 días, y que es quizás el más significativo.
pues demuestra la historia de la humanidad hasta el regreso del Señor, y es la historia del buen samaritano. Una parábola que en apariencia muestra solamente una enseñanza moral, pero que realmente nos habla acerca de la venida de Jesucristo. Dice en el nombre de Jesús, Lucas 30 al 30, capítulo 10, 30 al 35, dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. La simbología de este pasaje no es simple, pero es muy hermosa. Pero ahora nos concentraremos solo en lo que estamos estudiando y de paso lo analizaremos rápido. Número 1. El hombre que desciende de Jerusalén a Jericó es símbolo de la caída de Adán, porque Jerusalén es la ciudad santa, mientras que Jericó era la ciudad bajo maldición. Josué 6:25. Así fue como Adán descendió de la santidad de Dios que le había dado a la maldición del pecado. Número 2. Le robaron, le hirieron y le creyeron, lo dejaron medio muerto. Esto no necesita mucha explicación para entender a quién representan los ladrones, sino a Satanás y sus demonios que han venido a robar, matar y destruir, y así han tratado al hombre desde su caída. Juan 10:10. El sacerdote y el levita simbolizan la hipocresía del hombre que cree que no necesita de Dios y que confía en su propio juicio, como Adán, que creyó que con taparse con unas hojas ya estaba cubierto, pero Dios le hizo túnicas para demostrarle que no eran las cosas como él creía, sino como Dios había decidido que fueran. Génesis 3:7 y 21, porque nuestra justicia no obra la justicia, que no es de acuerdo a la justicia de Dios. En el punto 4, el buen samaritano. Aquí está la parte que ahora nos estamos enfocando. Pues este personaje, este samaritano, simboliza al Señor Jesús, pues los judíos lo despreciaban llamándolo samaritano, Juan 8:48. Pero él vino a deshacer las obras del diablo, primera de Juan 3:8, y a buscar y a salvar lo que estaba perdido, Lucas 19:10. El aceite y el vino. Sabemos que el aceite simboliza la unción y la palabra Cristo significa ungido. Y el vino es símbolo de su sangre. Y esto nos confirma que el samaritano es el Señor, pues Él era el ungido de Jehová, que vino a derramar su sangre por nosotros para salvarnos de lo que el diablo nos había hecho. Toda la gloria sea a Él por los siglos de los siglos. Amén. El mesonero es el que el Señor le dejó encargado al que había rescatado, el cual simboliza a la iglesia que fue rescatada del mundo con su sangre, y el mesonero sería el Espíritu de Dios que ahora la cuida. 7. Llegamos a la parte que hemos estudiado. Los 2 denarios. Un denario era el equivalente a un día de salario. Por lo tanto, 2 denarios son 2 días de trabajo. Recordemos que el mismo Señor dijo, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces el Señor está trabajando durante 2 días, durante 2000 años, pero también dijo que pagaría lo que gastase de más cuando volviera. Así que el samaritano sabía que volvería después de 2 días y pagaría lo que se había pasado de más, confirmando que el regreso del Señor por la iglesia salvada será después de 2 días o 2000 años. Aquellos que han sido lavados con su sangre serán salvos. Bueno, ya quedó confirmada nuestra interpretación de la Escritura de manera clara.
Ahora pasen a la última parte de este estudio, que es el mismo título, después de 2000 años. ¿Qué pasará después de 2000 años? Como ya vimos, será el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Pero ahora surge otra pregunta: ¿y cuándo se cumplen estos 2000 años? ¿A partir de la profecía de Oseas, o a partir de las parábolas del Señor, o a partir de su nacimiento? La lógica es muy sencilla. Para que alguien regrese, primero tiene que irse. Así que la cuenta de los 2000 años tiene que ser a partir del momento que el Señor se fue. A partir de este momento nuestro estudio puede volverse un poco confuso y difícil de entender, pero vamos a hacerlo como cuando éramos niños y en la primaria nos enseñaban apenas a sumar y a restar, y de esa manera no podremos quedarnos con duda. Así que volvamos a ser niños por un momento. Primero veamos este dibujo para entender algo que, aunque parece difícil de creer, mucha gente lo desconoce, y como dijimos, si fuéramos niños no sabríamos nada. Así que vamos a tener paciencia para que nadie diga, eso ya lo sabemos. Tal vez tú lo sepas, pero ten paciencia, otros no lo saben. Existe todavía muchas personas que aún no entienden lo que significa antes de Cristo y después de Cristo. Vamos a explicarlo aquí. En este dibujo, aquí tenemos una tablita con una línea larga dividida a la mitad, y la parte primera dice: todo esto sucedió antes de Cristo, desde la creación del mundo hasta la cautividad de Israel, y luego a la mitad decimos nacimiento de Jesús hasta la fecha actual. Tenemos una línea roja que dice muerte del Señor en el año 33 de su nacimiento. Desde su nacimiento hasta la fecha han pasado 2022 años. Esto sucedió después de Cristo. Esto significa, para el que no lo sabía, y es que es muy importante que lo expliquemos, si no nos vamos a enredar. Ya explicamos lo que significa antes y después de Cristo. Ahora continuemos buscando los 2 días o 2000 años de que hemos estado hablando. Como ya dijimos, los 2000 años tienen que ser entonces a partir de que el Señor se fue. Por lo tanto, si estamos en el año 2022 y el Señor se fue en el año 33, lo único que tenemos que hacer es quitarle a 2022 años los 33 años de su vida para saber cuántos años han pasado desde que Él se fue. Aquí tenemos otro dibujo. Aquí dice nacimiento de Jesús, muerte del Señor y fecha actual. Y luego vemos que nos marca, este es el tiempo que ha pasado desde que se fue. Aquí se fue el Señor, entonces solamente restamos 2022 menos 33 igual a 1989. Entonces, desde la muerte del Señor hasta la fecha actual, han pasado 1989 años. Por tanto, si el Señor dijo que volvería después de 2000 años a partir de su muerte, todavía entonces faltan más de 11 años para su regreso. O sea, cerca del 2033 en adelante es cuando el Señor habrá de venir. Y muchos volvemos a lo mismo otra vez, ya estaban diciendo, no, es que la pandemia, y es de la señal de la venida, y que es que esto, y en este año va a venir el Señor, y miren, aquí lo está diciendo. Faltan más de 11 años. Para los que ya desean irse con el Señor, esto suena decepcionante porque ellos ya quieren estar con el Señor. Para aquellos que quieren seguir disfrutando de las cosas de este mundo, suena formidable. Para aquellos que desean ganar almas, suena maravilloso, pues aún tienen más tiempo para ganar más almas para Cristo. Pero nuestro estudio todavía no termina. Aún hay más sorpresas, continuemos. Hoy se sabe que nuestro calendario tiene un error de cálculo de entre 2 a 7 años. Esto quiere decir que aquel monje que hizo el calendario gregoriano se equivocó al calcular la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Lo que él llamó el año 0 estuvo equivocado. Entonces, basándonos en los estudios que han hecho ahora,
y que han encontrado este error, la fecha del Señor se recorrería solo unos años atrás. Unos dicen que son 7, otros dicen que son 2. Bueno, para que no escojamos ni 7 ni 2, vamos a escoger 3 para dejarlo con números cerrados. Entonces estaríamos en el año 2022, más 3, 2025. Entonces volvamos a hacer nuestra resta. Ahora, a 2022 vamos a quitarle 3 años. Entonces ya no estamos en el año 1989, sino 1992, después de la muerte del Señor Jesucristo. Aún así, todavía sigue siendo mucho tiempo, pero ahora surge el verdadero motivo de este estudio y es el siguiente. Nuestro Señor Jesús no era romano, sino judío, y Él no manejaba el calendario gregoriano, sino el judío, y las profecías se hicieron con el calendario judío, no con el gregoriano. Por lo tanto, nuestras cuentas que estamos haciendo también deben basarse al calendario judío. Vamos a hacerlo como dijimos, como cuando íbamos a la primaria y nos enseñaban despacito. En el calendario judío existen años de 353 días, 354 días, 355 días, y cada 5 años hay un año de 385 días. Pero para no meternos en problemas, vamos a dejarlos todos iguales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. En un año tenemos 355 días. En 2 años, como estás viendo aquí en este dibujo, otros 355 días. En el tercer año, otros 355 días. En el cuarto año, otros 355 días. Y en el quinto año, era de 385. Ahora lo sumamos todos y tenemos que en 5 años judíos hay 1805 días. Tenemos entonces que en un periodo de 5 años judíos hay 1805 días. Esto es un cálculo, puede variar, pero muy poquito, en unos días solamente. Ahora vamos a ver nuestro calendario. ¿Cuántos días hay en un periodo de 5 años de nuestro calendario? Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer. Un año de 365 días, 2 años de 365 días, 3 años de 365 días, 4 años de 365 días y el quinto año también de 365 días. Lo sumamos y nos da un total de 1825 días. Entonces tenemos que en un periodo de 5 años tenemos 1825 días. Varía por un día, porque recordemos que hay un año bisiesto que tiene 366 días, pero no afecta. Entonces vemos una diferencia entre nuestro calendario y el calendario judío de 20 días por cada 5 años. El calendario judío tiene 1805 y el de nosotros 1825 en 5 años. Y tal vez te estés preguntando, ¿y de qué sirve todo esto? Ya vamos a hacer lo mismo que los otros que profetizaron. No, espérate, aún no acabamos. Ahora vamos a ver ¿cuántos días de diferencia hay entre la fecha actual de nuestro calendario y el calendario que usó el Señor? Si cada 5 años tenemos una diferencia de 20 días, vamos a ver cuántos días hay de diferencia entre estos dos calendarios desde que el Señor se fue. Otra vez vamos a hacerlo como cuando éramos niños. En este dibujo vemos 5 años son igual a 20 días. Si lo multiplicamos por 10, 50 años, faltarían 200 días. Si lo multiplicamos por 10, 500 años, faltarían 2000 días. En 500 años hay 2000 días. Entonces, en 2000 años hay 4000 días, porque lo multiplicamos por 2. Y si lo multiplicamos por 2, porque ya pasamos 2000 años, en 2000 años tenemos 8000 días. Pero como dijimos que solo habían transcurrido 1892 años en nuestro calendario desde la muerte del Señor, entonces a los 8000 días
vamos a quitarle estos 8 años porque son nada más 1992 y nosotros hicimos la cuenta hasta 2000 para no hacernos bolas. Para no complicarnos, vamos a quitarle 10 para no estar manejando números fraccionados sino números enteros. Entonces, si en 5 años faltan 20, en 10 faltan 40. Entonces, a los 8,000 días le restamos los 40 y tenemos un total de 7,960 días entre los dos calendarios. Hay una diferencia perdida en el tiempo de 7,960 días, tiempo en el que hemos estado viviendo en este error, creyendo que la venida del Señor sería con nuestro calendario. Ya casi terminamos. Ahora es lo último. Convertir estos días de nuestro calendario en años judíos de 355 días para saber cuántos años hay de diferencia entre estos dos calendarios. Dividimos entonces 7,960 días entre 350 días del calendario judío y nos da 22 años con 42 días. Si no lo hubiéramos hecho así hubiera sido muy complicado, pero ya acabamos. Solo falta hacer la última suma para saber cuánto tiempo llevamos de diferencia, cuántos años se han perdido en el desconocimiento desde la muerte del Señor hasta la fecha en años judíos. Y es fácil, ahora solamente vamos a sumar los 1992 años que han pasado en nuestro calendario más los 22 años perdidos por nuestra ignorancia. Y la suma sería 2014 años judíos han pasado ya desde la muerte del Señor Jesucristo. ¡Wow! Esto quiere decir que el tiempo de que el Señor vuelva ya fue superado. ¡Qué tristeza para aquellos que se habían hecho ilusiones que aún faltaban muchos años! ¡Qué alegría para los que aman su regreso! ¡Y qué presión para los que desean seguir ganando almas! Hermanos, ya vimos esto como niños, ahora volvamos a ser adultos en este momento. Hemos estado jugando como niños durante mucho tiempo, creyendo que con la vida que llevamos, el Señor nos premiará llevándonos con Él. Pero nada más lejos de la verdad. Esto es un error gigantesco. Nuestra vida en muchos casos no ha tenido ninguna diferencia de los que no conocen al Señor. Es más, en muchas ocasiones ellos viven una vida más digna que nosotros que nos llamamos cristianos. Casi la mayoría de la gente nos conoce por hipócritas, no por fieles a Jesús. ¡Qué testimonio tan atroz han dado los líderes religiosos mundiales! Esos que hacen grandes campañas evangelísticas, o esas mujeres que se dicen pastoras, que más bien parecen prostitutas, cómo se visten, los jóvenes que no tienen ninguna diferencia entre los paganos, o a veces tienen una vida peor que los que llamamos del mundo. Iglesias modernas, tan modernas que se han olvidado del evangelio antiguo. Iglesias llenas de riquezas, pero miserables en espiritual. Iglesias gigantes, pero con cristianos mediocres. Iglesias llenas de convivencia, pero sin amor a los perdidos. Iglesias poderosas, pero solo en su imaginación. Iglesias llenas de hipócritas, de chismosos, de metiches, de calumniadores que están en todo, menos en donde deben de estar predicando el evangelio. Esta iglesia que milita en la actualidad solo puede provocar lástima y decepción para aquel que murió en la cruz del Calvario para presentársela al mundo como su novia pura y sin mancha. Sé que, como es costumbre, no va a faltar el súper espiritual que diga: usted está mal porque el Señor dijo que el día y la hora nadie lo sabe. O algún otro sabio que diga: nosotros ya sabíamos que la venida del Señor está cerca. Pero estos mismos hipócritas que dicen que no debemos de dar fechas o que ya lo sabían, son los mismos holgazanes, hipócritas e ilusos que ven la venida del Señor detrás de cada evento mundial que acontece y que al final no sucedió nada, porque es muy diferente creer algo a saber algo. Ellos solamente creen lo que se les dice, creen lo que se imaginan, pero
pero ahora con estas pruebas tú no solamente lo crees, ahora ya lo sabes que el tiempo se acabó, que estábamos viviendo en un mundo de ilusiones, creyendo que el Señor algún día vendría, sin darnos cuenta que ya rebasamos el límite que Él mismo puso, como en el fútbol, cuando termina y no hay una decisión, se van a tiempos extras. La iglesia está viviendo tiempos extras, nada más prolongados por la misericordia de Dios, porque Él mismo lo dijo: por tanto te prolongué mi misericordia, porque te he amado con un amor eterno. Pero la iglesia, en lugar de agradecer su amor, se está burlando de Dios, viviendo una vida vil, una vida baja y mundana, y creyendo que así papá los va a premiar. Pero supongamos que todas estas cuentas que se presentaron hoy estuvieran mal, y que no nos hemos pasado 14 años. ¿Qué tal si son 30? ¿O 10? ¿O tal vez 50? ¿O solamente 5 o 1? Pero definitivamente ya pasamos los 2000 años, y el Señor dijo que volvería después de 2000 años, y no te va a pedir permiso. Aunque te parezca o no te parezca este estudio, no te va a pedir permiso para vivir. Pero a ti que te estás quejando y que no te gustó este estudio, o a ti que sí te gustó este estudio, o tú que estás meditando, yo te hago una pregunta. A ti, ¿cuánto tiempo te falta para convertirte al Señor? Mira esta falsa pandemia. ¿A cuántos supercristianos los hizo correr? Y fueron los mismos que decían que era una señal de que el Señor ya venía, y que ellos eran más que vencedores, y que tenían al diablo bajo sus pies. Y una pandemia inexistente los hizo esconderse. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Cada cuánto ayunas? ¿A cuántas personas les has compartido el Evangelio desde que eres cristiano? ¿Cuántas veces desprecias el culto por ir a una fiesta? ¿Cuántas veces has negado ser cristiano por pena o por conveniencia? ¿Cuántas veces dices: no puedo ir a tal parte porque estoy enfermo? Y si te vas a otras partes a donde sabes que ya no deberías de estar. ¿Crees que toda tu hipocresía, crees que todas tus mentiras y tu cobardía no la está viendo el Señor? Este estudio no es para amenazar ni condenar a nadie, sino para motivarnos a buscar ese cambio que nos dé la seguridad de que estamos en el camino correcto. Piensa esto: si en lugar de haber sido una pandemia falsa hubiera sido el arrebatamiento, ¿cuántos se hubieran quedado por creer a esta mentira? Casi toda la iglesia se hubiera quedado. Solo nos queda aclarar ese punto que dijimos quedaba pendiente para el final. ¿Por qué nuestros hermanos de otras generaciones no lograron entender esto? Que la Escritura nos dé la respuesta. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 8 y 9, dice en el nombre de Jesús: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el final de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto quiere decir que si Dios nos permitió entenderlas este día a nosotros, es porque el libro se ha abierto, y eso marca que el fin está cerca. Este es el tiempo del fin para la iglesia. El Señor no va a esperar a que toda la iglesia se convierta. Cuando Él venga se van a ir los que estuvieron listos. Y si tú sigues jugando y sigues burlándote, despreciando lo que Dios puede hacer en tu vida, que Dios tenga piedad de ti y también de mí. Hemos terminado. Es mi deseo que Dios toque tu corazón y haga ese milagro que nadie más puede hacer, el demostrarte lo mal que está tu vida delante de Él. Aunque tú digas que eres justo, que eres bueno, que Cristo murió por ti, que ya eres salvo y que ya le entregaste tu vida y que Dios te da testimonio, ante los ojos de Dios estás mal y Él lo sabe. Espero que haga ese milagro y te muestre toda la maldad que hay en ti, para que entiendas que el tiempo se acabó
que no queda mucho tiempo y que el que queda podemos aprovecharlo en obras de salvación. Si tú no te sientes capacitado para salir a predicar, ora por los que lo hacen, apóyalos con tu ofrenda, ayuda por ellos, ayúdalos con material, pero por favor haz algo. Ya vamos a dejar de creerle al diablo más que al Señor. Ya deja de ser un inútil y un hipócrita. Ya deja de andar de metiche metiéndote en lo que a ti no te interesa, hablando de la vida de los demás. Háblales de Cristo. A la gente no le interesa saber lo que hacen los demás. Ellos desean saber que hay solución para lo que están sufriendo, y la solución está en la cruz. Predica a Cristo y ya esté crucificado. Lo que tú decidas depende de ti y del Señor. Espero que tomes la decisión correcta. Por lo cual dice la Escritura: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde, y por favor, no dejes de orar por este ministerio. Al final encontrarás unos enlaces para que descargues la predicación en audio y video, o también en texto, para que la compartas con otros. Todos los que ven este canal se dan cuenta cómo está delimitado este canal por los creadores de YouTube. Sabemos que ellos a quién les sirven, ¿verdad? Sabemos a quién les sirven, y por lo tanto, si tú ves las predicaciones de falsos líderes, son las que tienen más visitas, y aquellos que predican la verdad son los que tienen menos visitas. Más claro no puede ser. Que Dios te bendiga y te guarde, y por favor, toma